Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a una emisión más del ciclo de conferencias de células madre y medicina regenerativa. Esta es la tercera sesión, que lleva como título Modo de acción y evidencias clínicas del beneficio de las células madre en la osteoartritis. Recuerda que puedes encontrar nuestra sesión 1 y 2 en nuestro canal de YouTube. Como es costumbre, hoy nos acompaña el doctor Carlos Alberto Izaza. Médico farmacólogo, doctorado honoris causa en ciencias biomédicas. Fue el profesor del área de farmacología en medicina durante 42 años, exdirector del grupo de investigación en farmacogenética e investigador senior en MinCiencias. Actualmente es el director científico de RegenCore, la empresa que financia este evento. Y sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado. De nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta y las próximas sesiones de este ciclo las dedicaremos a revisar indicaciones específicas de las células madre. El tema de hoy es las células madre en relación con la osteoartritis. El contenido de esta charla tiene 3 partes. Primero, revisaremos brevemente las propiedades biológicas de las células madre en general y concretamente en el caso de la osteoartritis, de qué manera funcionan y cuáles son sus propiedades. Y los otros temas que ven ahí, el segundo y el tercero, son las evidencias clínicas existentes en relación con el beneficio y los riesgos del uso de las células madres en pacientes con esta enfermedad. Empecemos entonces con un breve repaso de algunas cosas que ya he mencionado en charlas anteriores. Lo primero es recordar que en esta temática, ya lo dije desde la primera charla, vamos a hablar únicamente de células madre adultas. Dejamos por fuera las células madre embrionarias y las células madre producidas en el laboratorio, que es las que conocemos como células madre totipotenciales. Dentro del grupo de las células madre adultas, hay 2 subgrupos, las células madre hematopoyéticas, o sea, las que provienen de la sangre, que se obtienen o bien directamente sacándolas de la médula ósea, como ven ahí, o movilizándolas con medicamentos de la médula ósea y atrapándolas en la sangre periférica. De todos modos, son células madre que han dominado el panorama de la medicina regenerativa en el mundo, han estado en el terreno de la hemato-oncología para todo este tipo de enfermedades neoplásicas que comprometen el sistema sanguíneo y han tenido muy poco uso en indicaciones aparte de esas. De manera pues que este es un terreno prácticamente de los hemato-oncólogos. El segundo grupo son las que llamamos células madre mesenquimales o estromales, como lo van a ver también en algunos artículos, son sinónimos, que son lo que conocemos como las células madre no hematopoyéticas, que se encuentran en todos los tejidos del organismo, en cualquier parte y en cualquier secreción del cuerpo humano, y a partir de ahí se obtienen células que tienen unas, que son el foco de la investigación científica en la medicina regenerativa moderna por fuera de las hematopoyéticas. Tenemos, digamos que 3 grandes fuentes: la pulpa dental, que es una parte que por desgracia no ha sido suficientemente explotada, es una fuente de células madre que tiene mucho futuro porque una pieza dentaria es prácticamente un banco conservado de células madre que puede durar, a donde se sabe, siglos con células madre viables. Entonces, esto tiene mucho futuro como bancos potenciales de células madre. Las células del tejido adiposo, que son las que se obtienen de tejido celular subcutáneo, con procedimientos que son mínimamente invasivos y son una fuente también muy útil y muy utilizada hoy en día en la medicina regenerativa. Y tenemos los que son, pues, realmente como las vedettes del grupo de las células madre, que son las que nosotros trabajamos, las células obtenidas de la pared del cordón umbilical, en las que el 80% son de la gelatina de Wharton, por eso se consideran sinónimos células del cordón umbilical o de la gelatina de Wharton. Ya hemos dicho, estas células no son inmunogénicas, no hay que buscar concordancia, son donantes universales y son las que más han avanzado en la investigación científica y clínica
de la medicina regenerativa en el mundo. De manera que básicamente nos vamos a referir es a este tipo de células que conocemos como mesenquimales. Bueno, el otro tema, un poco de repaso, es cuáles son las propiedades biológicas en general de las células madre que las haya convertido en un instrumento terapéutico tan valioso. Recordemos que la primera propiedad que tienen es el homing, que es la capacidad de escuchar el llamado del órgano enfermo y migrar, salir de donde está su nicho, digamos en el hígado o en el corazón o en cualquier parte, y migrar vía torrente circulatorio y llegar al órgano que está enfermo. En segundo lugar, una vez que llegó al órgano enfermo, ellas tienen la capacidad de diferenciarse en las células originarias del tejido del órgano que está enfermo. Me explico, si el paciente tiene una cirrosis y le pusimos células madre de cordón umbilical, pues las van a llegar al hígado y se van a convertir en hepatocitos. O si es una falla cardíaca, se van a convertir en cardiomiocitos y así sucesivamente. En el caso que nos ocupa de la osteoartritis, pues le ponemos a un paciente células de cordón umbilical dentro de la articulación y ellas dan origen a cartílago nuevo, como lo vamos a ver más adelante. El tercer mecanismo es que ellas contribuyen, le dan primeros auxilios a las células del tejido enfermo que están debilitadas o enfermas por muchos mecanismos. Les entregan moléculas bioactivas en grandes cantidades. Recordemos nada más, quizás uno de los más importantes que se los mencioné, es la transferencia de mitocondrias, que significa que las células madre le entregan mitocondrias a las células que están envejeciendo o en proceso de morir. Eso la revive, literalmente la revitaliza, porque la mitocondria es la planta energética de la célula, pero además les aumenta la expectativa de vida, porque la mitocondria también tiene que ver con genes de expectativa de vida. Y por último está este mecanismo tan importante que es el antiinflamatorio e inmunomodulador. Recordemos que ya hay muchos autores que proponen que las células madre se consideren que hacen parte del sistema inmune, y hay otros que van un poco más adelante y sostienen que las células madre no solamente hacen parte, sino que son los verdaderos directores de orquesta de la respuesta inmune. O sea que estamos frente a un mecanismo que tiene un potencial terapéutico gigantesco. Vamos ahora sí a enfocarnos en la osteoartritis. Voy a hablar, para empezar este tema, del fenómeno patogénico de la osteoartritis, qué está ocurriendo a nivel celular y molecular y cuáles son las propuestas de los beneficios de las células madre. Para ello me he basado en este artículo que fue publicado el año pasado, que a mi juicio es uno de los más completos que hay en la revisión del mecanismo de acción de las células madre en la osteoartritis. Esta es la única figura que voy a mostrar de esta revisión. En el lado derecho tenemos un esquema de una articulación normal. Vamos a suponer que es la rodilla, que este es el fémur y que esta es la tibia, que esta es la cápsula articular, que aquí está el líquido sinovial y este es el cartílago articular, que aquí está amplificado. El rol del cartílago, porque es justo de lo que vamos a hablar, el rol del cartílago es evitar que se junten los dos huesos. Es un amortiguador que permite que haya flexibilidad en la articulación. El problema del cartílago específicamente es que es muy mal irrigado, entonces tiene muy poquita capacidad de regeneración, y por otro lado pues está sometido a las injurias del medio ambiente externas, el exceso de peso, los accidentes, los deportistas de alto riesgo, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que entra en un proceso, pasa al lado izquierdo, de degeneración articular. Aquí se ve ampliada, el cartílago se va esfacelando, va desapareciendo, se juntan los huesos, se empiezan a causar lesión mutuamente y hay una intensa reacción inflamatoria local. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel celular? Que esta área es invadida por células proinflamatorias que liberan una gran cantidad de mediadores de la respuesta inflamatoria. Miren, nada más, aquí está el interferón gamma, está el factor de necrosis tumoral y está la siniestra interleuquina 6, que se volvió famosa
a raíz del COVID, porque es la responsable de muchísimos muertos de la pandemia. Este es el panorama inmunogénico y proinflamatorio de un paciente con artritis reumatoide, con osteoartritis. ¿Qué pasa cuando le ponemos células madre? Las células madre actúan por un doble mecanismo. En primer lugar, llegan a estas células y les dan órdenes para que se reprogramen genéticamente y cambien su fenotipo de proinflamatorio a antiinflamatorio. Y por consiguiente empiecen a liberar mediadores de la respuesta antiinflamatoria. Entre ellos está la famosa interleuquina 10, que es una potente citoquina antiinflamatoria. Este perfil inflamatorio e inmunogénico está medido. Esto está cuantificado en pacientes con osteoartritis. ¿Qué ocurre cuando se les pone células madre y se ve cómo empieza a cambiar el fenotipo inflamatorio e inmune a un fenotipo completamente normal? Eso con respecto a la respuesta aguda. Paralelamente se inicia un proceso de diferenciación celular y regeneración del cartílago articular. Entonces reaparece el cartílago que estaba erosionado y perdido, y hay algunas secuelas que vamos a empezar a ver. Esto es lo que ocurre como evento patogénico de la osteoartritis, es decir, a nivel biológico, celular y bioquímico. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo a nivel macro. Esta es una investigación que hizo nuestro grupo, fue publicada en el año 2018, fue financiada por MinCiencias y evaluamos dosis efectivas en osteoartritis de rodilla. Voy a mostrar aquí. Estas son fotografías de artroscopias. Esta es la fotografía previa a la aplicación de células madre y esta es la fotografía 6 meses después de la aplicación de células madre. En la fotografía artroscópica se ve un hueso pelado, prácticamente no hay cartílago, hay unas ligeras islas de cartílago, hay una intensa reacción inflamatoria y están prácticamente lastimándose mutuamente el fémur y la tibia. 6 meses después de haberle aplicado células madre a la misma paciente, entonces ya ven ustedes que hay cartílago completamente nuevo, de aspecto totalmente vital, que ni siquiera deja ver los huesos. Aquí se supone que detrás está el fémur y se supone que aquí por detrás está la tibia. Esta es una articulación, una fotografía artroscópica completamente normal. Ahora, a nivel histológico, estas son biopsias de la misma paciente tomadas al momento antes de la aplicación de células madre, como ven, completamente erosionado. Aquí no hay cartílago, esto es prácticamente hueso. Una que otra célula del cartílago esfacelado. Y este es la misma paciente 6 meses después. Una biopsia tomada de la articulación, donde ustedes ven un tejido completamente nuevo. Esto es lo que llaman, yo no lo digo, lo dijo el histólogo que hizo nuestro estudio, que participó, tejido hialino riquísimo en condrocitos y condroblastos. O sea, esto es el típico ejemplo de una regeneración de tejido. Y este es otro ejemplo también de los pacientes ya a los rayos X. Aquí están las dos rodillas del paciente. Este es un paciente que le aplicamos bilateralmente. En la rodilla derecha hay una disminución del espacio articular. Esto lo que está indicando es que aquí no hay cartílago. Inclusive, por ejemplo, ustedes ven aquí claramente cómo están prácticamente juntos el fémur y la tibia. Esta está mucho peor. Aquí hay mucho más destrucción. Hay lugares donde hay mucho daño, degeneración de cartílago y erosión inclusive del hueso subcondral. Hay erosión del hueso del fémur y hay erosión del hueso de la tibia. Esto era el paciente antes de la aplicación de células. Y estas son las mismas las radiografías del mismo paciente 6 meses después. Ustedes ven que son prácticamente articulaciones normales. Se recuperó el espacio articular, lo que significa que aquí hay cartílago ya nuevo
regenerado, no hay signos de inflamación articular en ninguna de las dos, incluyendo en esta, donde había lesiones osteofíticas y erosiones óseas hacia este lado. Son dos articulaciones completamente normales. Muy bien, ahí termino la parte de generalidades, la parte bioquímica, los fundamentos y demás. Ahorita lo que me resta, voy a hablar de las evidencias científicas. ¿Cuáles son los soportes? La búsqueda yo la hice en este periodo, del 2019 al 2025. Busqué artículos de seguridad y efectividad y consulté estas dos bases de datos, que son dos de las grandes bases de datos del mundo en el área biomédica. Son muy confiables y son, como ustedes saben, de cobertura universal, de manera que son las fuentes de más alta credibilidad que uno puede conseguir en este momento en búsqueda de información científica. En esta búsqueda lo dividí en dos periodos. Eso es un tanto arbitrario, pero es porque tengo aquí una pretensión mostrar la primera. No quise consultar antes del 2019, el periodo del 2019 al 2023. Seleccioné 37 artículos de ensayos clínicos, o sea, ensayos clínicos que comprende toda la gama de ensayos clínicos controlados, ensayos clínicos aleatorizados y ensayos clínicos doble ciego. Y comprende metaanálisis fundamentado en esos ensayos clínicos. De manera que estamos hablando de diseños experimentales con el más alto nivel de evidencia científica actual. Como les digo, seleccioné 37 artículos. No me voy a referir desde luego a ellos porque esto se vuelve un ladrillo, pero sí les voy a mostrar las referencias bibliográficas de estos 37 artículos. Les voy a pasar rápidamente. Primera diapositiva, segunda diapositiva y tercera diapositiva. El propósito de mostrarles estos son dos. Primero, que ustedes me pidan el artículo que quieran leer de aquí. Nosotros los tenemos todos y con mucho gusto se los hago llegar a través de la dirección que las presentaremos al final. Y segundo, es que con este nivel de evidencia, y fíjense que estamos hablando hasta el 2004, yo me pregunto cómo puede haber instituciones y cómo puede haber gente que plantee que todavía no hay evidencia suficiente para considerar que las células madres son terapéuticas en la osteoartritis. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo, pero quiero pensar que por lo menos por parte del gremio médico es desconocimiento del tema. Y desconocimiento del tema porque está invisibilizado, porque no lo dejan mostrar, no llegamos al médico, no hay fuentes de comunicación con los médicos. ¿Quién se está beneficiando en última instancia de esto? No hay ninguna duda. Se está beneficiando la industria farmacéutica, se está beneficiando la industria de los dispositivos médicos. Lo que uno se tiene que preguntar es cuál es el rol de los organismos sanitarios que tienen que ver con esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no se menciona esto? ¿Por qué no se da a conocer a los médicos? Pero como si esto fuera poco, sí me detuve más en este último periodo, que es el año y medio que va transcurrido, del 2024 al 2025. Hay, como ven, en los 5 años anteriores al 24 hubo 37 publicaciones de ensayos clínicos. Ahorita, en un año y medio largo, van 32 publicaciones. Eso muestra que es un tema en rápida expansión de evidencia clínica. Voy a detenerme un poco, muy brevemente, en cada uno seleccioné 10 estudios de estos, que son, para terminar, voy a mencionar por qué los seleccioné. Básicamente es porque tienen un diseño experimental muy potente, unas muestras suficientemente grandes como para considerar que la evidencia es robusta, o destacan datos muy puntuales, muy específicos y de mucho interés clínico, como lo van a ver. Este es el primer artículo, empiezo con los del 2024. Este es un artículo típicamente de seguridad y eficacia, es un metaanálisis. Es un metaanálisis primero basado en ensayos clínicos controlados y randomizados. 18 ensayos clínicos que incluyen 1.174 pacientes.
de los cuales 633 pacientes recibieron células madre y el resto fueron el grupo control, con cualquier tipo de manejo no quirúrgico. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Las células madre fueron superiores a placebo o a cualquier tratamiento que sirvió como control en mejoría del dolor, que fue lo que evaluaron, y en mejoría funcional articular. El seguimiento se hizo por 1 año y esta es una constante de todos los estudios que les voy a mostrar. La tasa de eventos indeseables es similar al placebo o a los tratamientos de control. Este es otro estudio también del 2024 en el que ya se evalúan las dosis. Es un estudio muy interesante, es un estudio 26 ensayos clínicos controlados y randomizados, 739 pacientes. Evaluaron los resultados clínicos y radiológicos durante 2 años y con base en los indicadores de estas 1, 2, 3, 4 escalas que son las más utilizadas en el mundo entero. Nosotros le facilitamos al médico que las prescribe estas 2 escalas. Es la VAS que evalúa el dolor, y la WOMAC, que es la escala que más se utiliza en el mundo para evaluar osteoartritis y respuesta terapéutica a la osteoartritis. ¿Qué encontraron en este estudio? Encontraron, primero, que en todos los casos hubo mejoría del dolor a los 2 puntos de mira, que fueron el primero y a los 2 años. Y cuando se consideraron por subgrupos, según el nivel de dosis, se dividieron en 3 subgrupos. Dosis bajas, menos de 50 millones de células. Dosis media, entre 50 y 100 millones de células. Y dosis altas, más de 100 millones de células. No encontraron ninguna diferencia en eficacia ni en eventos adversos con respecto a las dosis. Este hallazgo, que fue publicado en el 2024, coincide completamente con el estudio nuestro que les mostré, que fue publicado en el 2018. Tampoco nosotros encontramos diferencias de dosis. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a recomendarle a los médicos un esquema de dosificación que oscila entre dosis bajas y dosis medias. Consideramos que no es necesario realmente dosis muy altas. Lo mismo con respecto a los eventos adversos, no hay diferencias con respecto a los controles. Este es un estudio más bien pequeño, son 9 pacientes, 11 rodillas, o sea, hay 2 pacientes que les pusieron doble, pero es un estudio que tiene un diseño muy sólido, muy fuerte y tiene un valor muy grande. Es un estudio longitudinal de seguimiento a 7 años. Nosotros aquí, entre paréntesis, alcanzamos a hacerle seguimientos a pacientes hasta los 5 años. Este llegó hasta los 7 años y hacen un reporte de lo que va ocurriendo durante todo ese intervalo de tiempo. Todos los scores, todas las escalas que ellos utilizaron mejoraron significativamente en los primeros 6 meses. Todos los indicadores que tuvieron en las escalas, dolor, crepitación, incapacidad funcional, edema, etcétera. Todos esos indicadores mejoraron en los primeros 6 meses. A los 18 meses de seguimiento, los pacientes seguían significativamente mejorados, pero a los 18 meses apareció algo que no se conocía, y es que por resonancia magnética encontraron que las características estructurales del cartílago que se había regenerado eran normales. Esto fue un problema que se vino prácticamente a aclarar con este estudio. Bueno, a los 60 meses, o sea, estamos hablando de a los 5 años, los pacientes conservaron en los scores, la mejoría, excepto en el rango de motilidad articular. En ese los pacientes regresaron al estado basal a los 5 años. Y a los 7 años, los pacientes estaban en las mismas condiciones en que estaban en el estado basal. Esto lo que nos está diciendo es que los efectos terapéuticos de las células madre no son permanentes,
va desapareciendo la efectividad con el tiempo, está entre 5 y 7 años más o menos la duración del efecto. Lo que nosotros le recomendamos al médico es que le diga al paciente que sea él quien defina cuándo se quiere hacer una segunda aplicación, según que le empiecen a aparecer los síntomas, etcétera. Pero la respuesta es buena a muy buena los primeros 4 o 5 años. Esta es otra investigación que es muy interesante. Fueron 307 investigaciones, ensayos clínicos, 339 rodillas en pacientes de esta edad promedio, casi 70 años, todos por encima de 65 años. ¿Por qué quiero destacar este artículo? Primero porque tiene un número de muestras realmente importante, pero fundamentalmente porque es como un protocolo de muchos médicos, incluyendo los ortopedistas, que los pacientes a partir de esta edad con osteoartritis ya son candidatos a prótesis de la articulación. Este estudio muestra que no necesariamente las cosas son así. Entonces, ellos los que encuentran es que hay una mejoría fíjense ustedes, una mejoría en todas las escalas que se evaluaron, en todos los criterios clínicos y paraclínicos que se evaluaron. Y hay efectos indeseables no graves, leves, en 44 de estas 339 articulaciones. Hay algo que quiero destacar que me pareció muy importante, es que los propios autores se aventuran a hacer una recomendación que es básica y que cambia un poquito la perspectiva que tienen algunos ortopedistas y médicos con respecto a la osteoartritis del paciente anciano como indicador de que es candidato a prótesis. Es esta. Mire, recomendamos no considerar la cirugía como la única solución en pacientes ancianos que han sido refractarios al tratamiento y que no se encuentran en estado terminal de osteoartritis. Esto es pues un llamado a un cambio en los protocolos establecidos tradicionalmente para el tratamiento de la osteoartritis. Ya son de este año, estudios los que restan son de este año, del 2025, son 8 ensayos clínicos controlados y randomizados, 502 pacientes, lo mismo comparados con los controles, hubo mejoría significativa a partir de los 6 meses y hasta los 12 meses que duró el seguimiento de este estudio, sin diferencias significativas en los eventos adversos, en todas las escalas de evaluación que se utilizaron. Lo traje porque es el primer estudio de este año que se publicó con 502 pacientes. Este también es del 2005, es un estudio interesante en el siguiente aspecto. Ellos comparan el tratamiento, 17 investigaciones, 972 pacientes a quienes les pusieron células madre a 651 y al grupo, 972 recibieron células madre y 651 fueron del grupo placebo. El grupo placebo es cualquier tipo de tratamiento no quirúrgico. Eso incluye corticoides e incluye ácido hialurónico, que son pues como los 2 medicamentos de primera línea en el tratamiento convencional de la osteoartritis. ¿Qué encontraron estos señores? Encontraron que de los 17 estudios, solo en 3 no hubo superioridad de las células madre, tampoco hubo inferioridad. Fueron equiefectivos con el protocolo de tratamiento, que casi todos eran ácido hialurónico. En los otros 14 estudios resultaron superiores las células madre. Y 5 estudios en los que se aplicaron células madre y 3 en los que se aplicaron tratamientos del grupo control, hubo efectos indeseables, pero todos eran efectos indeseables relativamente leves, como son dolor y la inflamación, y autolimitados en el tiempo, 2-3 días. Este estudio es interesantísimo, es un estudio pequeño, pero pues tampoco tan pequeño. Realmente son ensayos clínicos controlados, 10 ensayos clínicos, 818 pacientes. ¿Qué hicieron aquí? Hicieron un seguimiento a 12 meses. Compararon
células madre con ácido hialurónico. Era un estudio que estaba haciendo falta realmente. Y aplicaron todas estas escalas, que son las que hemos venido mencionando. ¿Qué encontraron? Que en estas escalas el grupo que recibió células madre fue significativamente superior al grupo que recibió ácido hialurónico. En términos de efectos indeseables, no hubo diferencias entre los dos grupos, el que recibió ácido hialurónico y el que recibió células madre. Este es un estudio muy importante porque estamos comparándola contra un peso pesado de los protocolos de tratamiento de la osteoartritis, que es el ácido hialurónico. El siguiente estudio es como una especie de, yo lo quiero ver como un complemento del anterior, y es un diseño muy bonito, es un estudio pequeño. Son 34 pacientes, 24 de ellos recibieron células madre más plasma rico en plaquetas y 10 recibieron células madre más ácido hialurónico. Entonces compararon células madre mezclada con plaquetas, con plasma rico en plaquetas y células madre combinadas con ácido hialurónico. ¿Qué encontraron? Que la combinación de células madre con ácido hialurónico fue superior a la combinación de células madre con plasma rico en plaquetas. Yo aquí quiero agregar algo de nuestra propia cosecha, y es que siempre que le dispensamos a los médicos para aplicación articular, les dispensamos células madre con plasma rico en plaquetas. Ahora quedaría que con base en este estudio los médicos se atrevan a combinar con ácido hialurónico, si así lo quieren, porque definitivamente el efecto es sinérgico entre las células madre y el ácido hialurónico. Y estas son las escalas con las cuales se midieron los resultados. Este es otro estudio que es muy interesante porque la comparan contra el otro contrincante de primera línea, que son los glucocorticoides. Aquí utilizaron triamcinolona, entonces comparan a las en periodo relativamente corta, 2, 4 y 24 semanas, comparan los dos regímenes, en los cuales 30 pacientes recibieron células madre y 27 pacientes recibieron triamcinolona, todo intraarticular. ¿Qué evaluaron? Primero, mejoría en el dolor. Fue significativamente superior en el grupo que recibió células madre desde la segunda semana. Segundo, rango de movimiento. Significativamente superior en el grupo que recibió células madre a partir de la cuarta semana. Tercero, funcionalidad del articular. Mejoría significativa en ambos grupos. No hubo diferencias entre quienes recibieron triamcinolona y quienes recibieron células madre. Y a la resonancia magnética, definitivamente la respuesta fue superior con el grupo que recibió células madre. Este es un artículo, es una investigación pequeña, muy fuerte, muy bien diseñada, y miren ustedes que es un estudio, un ensayo clínico controlado y doble ciego. O sea, realmente tiene un rigor científico muy grande para compararlo con los corticoides. Esta es la última diapositiva que la quise traer porque me llamó mucho la atención. Es comparar la aplicación, los resultados cuando se aplican células madre solas contra células madre más ejercicio, actividad física, fisioterapia. Es interesante porque esta es una inquietud tanto de los médicos como de los pacientes. ¿Qué hay con la actividad física del paciente? ¿Le recomendamos fisioterapia o no le recomendamos fisioterapia? Lo que este estudio muestra es que definitivamente, tanto a corto plazo, a los 6 meses, como a los 2 años, los resultados son superiores en los pacientes que recibieron células madre combinadas con fisioterapia. Este es un desafío, pues, incluso a los fisioterapeutas y a los fisiatras para que se enteren de este tema, investiguen cómo se va a manejar este tipo de pacientes, porque definitivamente este es un protocolo de tratamiento que vale la pena recomendárselo a los pacientes. Esto es todo, muchas gracias. Espero que nos veamos en el próximo mes. De nuevo, gracias.
Muchas gracias, doctor Carlos Izaza, y a todos los que estuvieron conectados con este encuentro del ciclo de conferencia de células madre y medicina regenerativa. Recuerden que nos vemos el 25 de septiembre para nuestra cuarta sesión de células madre en insuficiencia cardíaca. Si tienes alguna duda, inquietud o sugerencia, escríbenos al correo que aparece en pantalla. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Feliz noche para todos.